La presente ponencia se denomina Metodología para el diseño pedagógico de ambientes virtuales de aprendizaje. Para empezar, habría que comprender qué es un ambiente virtual de aprendizaje. Teniendo en cuenta el documento de la Asociación e-Learning Colombia 2007, podemos conceptualizar el ABA como un sistema de relaciones pedagógicas dadas en un entorno digital que posibilite desarrollar competencias en los agentes inmersos en él, a partir de una relación entre el mundo educativo y la vida. Por tanto, integra agentes, escenarios de aprendizaje, actividades, contenidos, recursos, medios y servicios de comunicación que involucran actitudes como la autonomía del participante y la flexibilidad en su estructura. Sobre esta aclaración, la metodología se debe entender como un proceso que se lleva a cabo de manera sistemática y a la vez flexible, no rutinaria. La intención es facilitar una ruta de navegación para tener una idea clara del proceso que tanto el docente como el estudiante asumen como reto. No debe concebirse esta como una estructura jerárquica que conlleva el aprendizaje lineal y memorístico, sino como la base que orienta los propósitos, metas y competencias que se intentan cumplir, siendo flexibles durante su propuesta e implementación. Se aclara que la presente propuesta no se denomina o no debe entenderse como un diseño instruccional. Las distintas teorías sobre el diseño instruccional existentes, como el modelo Azure, el enfoque de Robert Gardner, David D. Carey y Gary, los cuales proponen definir objetivos, población concreta, contenidos y formas de evaluación para construir un ABA, pero desde mi perspectiva solo permiten construir una fase de todo un conjunto de acciones que van mucho más allá. Por eso, la presente metodología que se propone tiene en cuenta entre sus fases el diseño o planeación del ABA, pero no limita la misma a solo este proceso y tampoco cataloga el mismo en específico como instruccional. Simplemente lo denomina como diseño o planeación, como la característica distintiva de poder ser modificado y reestructurado en cualquier momento, teniendo en cuenta la opinión argumentativa de los participantes que hacen parte de una propuesta formativa. El término instruccional no tendría cabida. Es por ello que la metodología se conforma por 5 fases que se interrelacionan entre sí de manera holística y dinámica, para lograr interactividad y coherencia entre teoría y práctica, formación, aprendizaje y evaluación. Dicho ambiente subyace en el enfoque y estrategias que caracteriza al constructivista social, en el que se considera la participación activa y colectiva del individuo como ser social. La educación debe entenderse de manera abierta y flexible, no como una obligación impuesta, sino deseada. Por ende, el ABA deberá reflejar la motivación en su accionar, construcción y deconstrucción de saberes con pertinencia, sentido crítico y para la vida, garantizando que la tecnología no se sobreponga al aprendizaje, sino que se aprovecha esta para potencializar lazos de comunicación global. No hay mejor escenario que el que permita aprender de manera significativa, aplicando, sintiendo, experimentando, comunicando mediante interpretaciones subjetivas, con ética, respeto y responsabilidad. Recordando a Freire, el estudio y aún más el aprendizaje no se mide por la cantidad de hojas y libros a recitar, no es un acto de consumir ideas, sino de crear y recrear estas. Entrando a explicar brevemente la metodología, cada fase y sus ítems, comenzamos con la fase 1, la fase de análisis. Aquí se pretende realizar un análisis en términos básicos sobre las condiciones que afectan el diseño, desarrollo e implementación del ABA. Su base recae en 2 puntos. Primero, la relación de este con las competencias globales que se han determinado previamente en la malla curricular del programa académico. Y en segundo, analizar en términos base los aspectos o elementos concretos que se trabajarían en el ABA específicamente en relación a tales competencias. Algunas preguntas de orientación pueden ser: ¿tipo de necesidades o competencias se requiere trabajar? ¿Qué tipo de conocimientos, actitudes y aptitudes se deben facilitar como mínimo para permitir su navegación e investigación autónoma del estudiante? ¿Qué tipo de estrategias didácticas y por ende actividades caracterizará el desarrollo formativo? La coherencia entre estos y los macroproblemas y competencias globales que constituye la malla curricular, los tipos de recursos y tecnología a apoyar. Una vez analizado estos aspectos que nos permiten tener idea base sobre lo que será el ABA, procedemos a la fase 2, diseño o planeación, en la cual se identifica y se programa en mayor detalle todo lo que el ABA contendrá. El experto disciplinar deberá contemplar para su diseño estrategias colaborativas, experiencias de vida, situaciones problemáticas, ya que el modelo pedagógico centra su atención en el estudiante y por ende es incluyente al tener en cuenta sus intereses, expectativas, situaciones particulares, contexto social, propuestas y estilos de aprendizaje. Se propone trabajar tales estrategias para fomentar la relación social y pertinente en el contexto de vida, haciendo del aprendizaje algo significativo, transformador para su propio proyecto de vida. Esta etapa se compone por diversos puntos a concretar. Inicialmente están los ítems básicos de identificación de la propuesta, su denominación, los tutores, facilitadores responsables, números de créditos, entre otros. Enseguida encontramos la introducción del curso, en donde se hace una contextualización general del ABA ante los estudiantes y se sugiere evidenciarlo a través de un video, ya que fomenta un poco más la identidad entre los participantes, pues en este el tutor realiza su presentación, la bienvenida, la contextualización
contextualización del curso, tipo de actividades, contenidos, etc., y envía un saludo de ánimo y éxitos en general a esta nueva experiencia que darán inicio. El ítem de motivación. Este se compone por 2 o 3 espacios claves. Tal intención es seducir al aprendiz sobre el control, autonomía y responsabilidad, como ser estudiante virtual que lo caracteriza en esta propuesta formativa. Asimismo, de la importancia del interés y participación constante de su parte, al ser un ente activo y crítico durante la misma. Una de las estrategias es facilitar un foro de diálogo para la presentación, compartir expectativas, gustos, perfiles entre todos los participantes. La relación que se suscita aquí da pie a la interrelación necesaria. También es necesario facilitar un foro de revisión de propuesta. La intención es debatir sobre la misma, conocer las sugerencias, opiniones, propuestas alternas, dando lugar a la escucha del estudiante, a sus intereses, a sus expectativas y a la flexibilidad que es requerida de manera particular por cada uno de ellos, sobre argumentos, fundamentos críticos que pueden realizar cambios y transformaciones de fondo a la propuesta que se ha diseñado. Además de lo anterior, podría, según creatividad del tutor, proponer alguna actividad lúdica posible de realizarse con el fin de motivar a los estudiantes. La motivación se complementa bastante con la justificación del curso, la cual también se sugiere producirla mediante un video, en el que se muestra experiencias concretas del área y la relación entre diversos ámbitos de vida. En alrededor de 3 o 5 minutos se muestra la articulación entre lo social, cultural, político, educativo, el porqué y para qué de la propuesta formativa, la utilidad de la misma en el saber ser, saber y saber hacer. Todo ello permitirá al estudiante generar conciencia sobre su compromiso adquirido y ante todo el proceso formativo. Pero no hay que olvidar que es importante animar desde el inicio hasta el final mediante la comunicación activa. Es importante anotar que el tutor, al terminar una unidad de aprendizaje de manera reflexiva, comparta la misma con los estudiantes y anime al inicio de una nueva unidad, de un nuevo desafío. Es importante el sentido que el estudiante le encuentra en la incorporación a este proceso. Se trata al máximo de evitar que deserte. Seguimos con las competencias. Estas entendidas como metas orientadas a desarrollar o reforzar articuladamente actitudes, aptitudes y procesos en un determinado contexto, siendo acciones positivas que se desarrollan en colaboración en red para la solución de problemáticas reales. Es necesario identificar la competencia global a la cual se relaciona el presente curso y al mismo tiempo determinar las competencias de segundo orden que darán operatividad a tal macrocompetencia. Las competencias de segundo orden guían el sentido de cada unidad de aprendizaje que compone el ABA, y en estas a su vez se determinan competencias de tercer orden u objetivos más concretos y específicos que faciliten la evidencia de toda esta cadena de competencias por parte del estudiante en las acciones prácticas a resolver. Las competencias deberán ser redactadas en función del estudiante y no del profesor. Sobre estas se determinarían las rúbricas de evaluación y los niveles de desempeño, las cuales conformarían la evaluación tanto particular como general del curso, con el fin de tener claridad ante todos los participantes sobre los aspectos a valorar. El ítem de diagnóstico saberes previos es opcional. Si es aplicado, deberá centrarse su propósito en permitirse hacer ajustes y cambios a la propuesta formativa, según lo que los estudiantes evidencian previamente antes de iniciar con las unidades de aprendizaje del curso ya diseñadas. Es opcional porque precisamente se da prioridad al foro de debate de la propuesta. Este espacio facilita identificar todo tipo de intereses o necesidades y sobre ello tomar las decisiones en común acuerdo para facilitar un mejor ambiente de aprendizaje. El diagnóstico puede tenerse en cuenta como un complemento para llevar a cabo este propósito y aplicado no como actividad evaluativa, sino de reconocimiento conceptual, actitudinal y procedimental con su respectiva reflexión compartida del grupo. Seguimos con el ítem de metodología. Este espacio permite describir el tipo de actividades, escenarios, retos que se encontrarán en el curso y tipo de estrategias a realizar para desarrollar aprendizaje verdadero y asegurar las competencias que se han plasmado. Una de las estrategias fundamentales es la mayéutica enigmática, la cual se puede trabajar mediante foros y videoconferencias, presentando preguntas que lleven a la discusión de conocimientos dados. Permite desarrollar competencias creativas e investigativas, al mismo tiempo que favorece la interacción entre participantes, no solo del curso sino externos al mismo, y causar la chispa de curiosidad. En cuanto a las unidades de aprendizaje, estas se entienden como los escenarios que facilitan los elementos para apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante. Aquí se presentan las competencias de segundo orden, temáticas o retos de aprendizaje, las actividades que permiten desarrollar tales retos, los contenidos y recursos bases, los medios de seguimiento, retroalimentación y evaluación. Las actividades serán las acciones a desarrollar por el estudiante para dar solución a los retos planteados y a la apropiación de conocimiento significativo. Es importante anotar que no importa qué tan compleja o fácil sea la actividad, lo importante es el sentido que ésta adquiere ante el estudiante. Ello implica no inventar sino vivir, dudas y relaciones con la problemática social y el área de estudio, situaciones que involucran toma de decisiones transformadoras que buscan la construcción colectiva de conocimiento. En cuanto a los recursos digitales, se deben comprender como espacios que permiten representar el contenido mínimo, como punto de referencia, mas no como absoluto para memorizar y comprobar mediante exámenes.
virtuales. En lo posible, considerar algún nivel de interactividad, de lo contrario, y no debe faltar en estos, la ejemplificación, el texto, la imagen y el hipervínculo articuladamente. No hay que perder de vista el propósito pedagógico que el recurso digital adquiere, para qué y por qué se lo crea o se lo facilita. En cuanto al ítem de seguimiento y asesoría, se debe aquí describir los criterios y las herramientas asincrónicas y no asincrónicas para facilitar el seguimiento y registro continuo de las acciones de los estudiantes y la solución de dudas, así como también a situaciones personales, psicosociales que se manifiestan o se identifican en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Se evalúa el proceso en relación a las competencias y el producto final, no solo el producto como tal, sino todo el proceso de formación, pues este debe ser procesual, teniendo en cuenta entregas parciales y por ende el seguimiento y asesoría como evaluación integral debe responderse como tal. Una de las herramientas o espacios que se sugiere para apoyar de manera general es el portafolio o diario del estudiante, que permite evidenciar la reflexión del mismo hacia las actividades y demás elementos que considere desde su perspectiva. Se contemplan entre otros los foros y chat específicos para el presente propósito, la mensajería instantánea o el correo electrónico. Existe una figura denominada facilitador o tutor de apoyo. Es quien está pendiente de toda la parte personal de los actores involucrados, estudiantes, tutores principales y administrativos, resolviendo y orientando dudas personales, verificando que se lleve a cabo una adecuada y pertinente comunicación, mediando los procesos para evitar problemas y previendo los mismos. Asimismo, puede apoyar en tareas administrativas, pero no complejas. Siguiendo con los ítems que compone la fase 1, tenemos la evaluación integral. Nos preguntamos cómo evaluamos el curso, cuáles son los aspectos base para orientar la evaluación de cada unidad de aprendizaje. Entonces describimos sobre esta base los parámetros generales y específicos que justificarían la evaluación procesal y por último la nota final. Entonces se identifica 3 tipos de evaluaciones. Primero, la diagnóstica, que involucra el nivel con el que llegan los estudiantes al curso. Segundo, la formativa, en donde se tiene en cuenta el proceso en el desarrollo de las competencias, sus avances, dificultades, experiencias y se evidencia de manera holística el aprendizaje. Se tiene en cuenta la autoevaluación, entendida como la reflexión del estudiante tanto en lo individual como en lo colaborativo, sobre sí mismo y la experiencia que le ha ayudado a hacer en lo profesional como en lo personal. Y finalmente la evaluación sumativa, en la cual se resume o agrupa todo lo anterior en una sola nota cuantitativa. En realidad no debería importar la nota sino el proceso. ¿Qué tan pertinente fue? ¿Qué tan significativo? ¿Realmente fue una experiencia formativa innovadora y enriquecedora? ¿El estudiante adquirió sentido y beneficio al realizarla? Sin embargo, por la obligatoriedad institucional se deberá entregar la nota final. Al hablar de una evaluación integral también se contempla la evaluación al curso como al docente, desde la perspectiva del estudiante. Aquí se evalúa la atención que tuvo el tutor frente a las dudas planteadas, si las actividades fueron acordes a las competencias, si los contenidos realmente fueron significativos, agradables y flexibles, si la interacción fue respetuosa y dinámica, si se tuvo en cuenta las propuestas alternas a lo ya diseñado, si la evaluación fue justa, entre otros aspectos. Algunas propuestas de mejora frente a los mismos que el estudiante manifiesta para ser aplicados en una próxima oportunidad. Todos los ítems anteriores a la fase 2 pueden detallarse utilizando un formato que organiza y presenta una mejor orientación, facilitando la labor del diseño o planeación. Continuamos ahora con la fase 3, producción del ABA. Consiste en plasmar y crear todo lo diseñado para hacerlo visible en plataforma. Aquí se trabajan 3 subfases. La preproducción, que consiste en la organización de materiales digitales y demás elementos que componen el mismo. Se cuenta con el apoyo de las distintas dimensiones, pedagógica, comunicacional, tecnológica. La segunda subfase, la producción, en donde se crean o modifican los materiales digitales, se graban los videos, se crean los PDF, los audios, etc., o se relacionan los existentes. Y la última subfase, la postproducción, en donde se suben todos los materiales a la plataforma y se presenta el mismo para su revisión y últimas correcciones desde cada dimensión. Se deberá seguir los pasos necesarios en cada subfase para el adecuado trabajo y relaciones entre las distintas personas que se involucran en la producción. Se propone una forma de organización de los elementos en plataforma para quienes deseen tenerla en cuenta. De lo contrario, si existen propuestas alternas que se justifiquen y sean adecuadas, pueden estas diseñarse. Nada puede ser impuesto y menos si esto no responde a la creatividad de las mismas. La fase 4, implementación, consiste en la oferta formal del programa o curso académico. Se hace la respectiva publicidad, se gestiona el aval institucional, se abren inscripciones y matrículas y finalmente se ejecuta la tutoría. Debido a que la virtualidad exige mucha más personalización, se sugiere hacer grupos de 30 estudiantes como máximo y por cada uno de ellos asignar un facilitador para el apoyo y gestión del trabajo a realizar por parte del tutor principal, de tal manera que se garantiza la relación académica y personal en base a la atención, comunicación y retroalimentación oportuna. Por último, la
fase de evaluación interna o institucional. Consiste en analizar y sacar estadísticas de todas las evaluaciones aplicadas: autoevaluación del estudiante, evaluación al curso, evaluación al tutor, realizar coevaluación docente y en base a ello proponer espacios y compromisos de mejora para la próxima apertura del curso. En estos espacios de diálogo deberán participar tanto docentes, facilitadores, directores de programa y la unidad de educación virtual, que es quien facilita el apoyo al proceso académico en tal modalidad, para lograr reestructurar rápidamente los aspectos a trabajar. De manera muy rápida y general, he intentado explicar la metodología para el diseño pedagógico de ambientes virtuales de aprendizaje. Espero sea de su utilidad. Muchas gracias por su atención.